Eco 360. Estamos de vuelta y en esta ocasión vamos a entrar en un tema del cual se habla en la opinión pública, pero tal vez pocas veces se profundiza, y vamos a tratar en estos últimos dos bloques de darle un tratamiento al tema de los subsidios. 1.352 millones es la cifra, según la Contraloría General de la República, que se destinó a subsidios en el año 2013. 1.352 subsidios. Como componente de esa cifra, los rubros o los renglones más importantes son los siguientes: Fondo de Compensación Energética, 170 millones, aporte para sostenibilidad del programa IBM de la Caja del Seguro Social, 140 millones, beca universal, 102 millones, 100 a los 70, ahora 120 a los 65, 100 millones de dólares prácticamente, subsidio al gas, 98 millones, aumento de pensiones, 95 millones. Sabemos que hay otros y se ha anunciado, bueno, sabemos lo que pasó con el subsidio de la electricidad, según el anuncio que hizo el gobierno hace unas 3, 4 semanas. Se aumentó la cobertura de la beca universal. Te falta uno importante. Entra el subsidio para el metro. Subsidio para el metro, que es alto. Vamos a llegar a 2.000 millones. 2.000 millones. O sea que ¿Cómo si es yo hago posible? solamente un ejercicio matemático simple, si yo agarro la cifra de mil millones, por ejemplo, que estamos por encima de eso, 10 años, 10.000 millones de dólares, que tal vez se hubieran podido utilizar, no todos, porque hay ayudas que creo que son importantes, necesarias, pero la definición básica de subsidio es prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. Yo me pregunto cuál subsidio, por lo menos de los que acabamos de mencionar, tienen duración determinada. Ninguno. Dale un pez a un hombre y lo alimentarás por un día, enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Sí, yo soy muy creyente de eso último. Y es triste ver, por ejemplo, la cultura nuestra, donde la gente reclama más el pez que las condiciones y la capacidad para poder pescar. Sé que te acabo de dar la palabra, pero quiero decir algo más. Cuando uno argumenta en contra de los subsidios, por lo general es mal interpretado, ¿no? Porque creen que es un argumento antisolidario. Sí. No es que uno desconozca que hay ciertas situaciones que atender. Lo que pasa es que el argumento en contra del subsidio no es en contra de esa solidaridad, sino es en contra de la cultura de dependencia que se crea cuando no se establece en paralelo algún tipo de estrategia o política o esfuerzo, un trabajo serio para que esas personas dejen de necesitar esa ayuda. O sea, yo no sería un padre responsable si un hijo mío jugando fútbol tiene un accidente y se fractura la rodilla y lo tienen que operar y tal cual y le ponen una muleta. Yo no sería un padre responsable si yo me preocupo de que tenga la mejor muleta, pero que no tenga la terapia que necesita para dejar de necesitar la muleta. O sea, mi hijo va a estar atrofiado toda su vida en lugar de poder volver a una vida normal porque le he dado la terapia para que no necesite más la muleta. Entonces, ahí es donde fallamos. Nos pensamos en que yo he resuelto el tema simplemente porque le di el pescado hoy. Sí, pero primero, la capacidad de dar ese pescado al infinito no está garantizada para nadie. Segundo, en algún momento la disposición de dar ese pescado va a venir condicionada a que ese individuo va a tener que sacrificar algunas libertades ciudadanas o algunos derechos individuales porque va a venir ese círculo vicioso en el que a veces caemos, en donde viene uno y te promete, y si tú quieres que yo te dé, me tienes que elegir, pero yo no te estoy haciendo nada para que tú dejes de necesitar lo que yo te doy. Entonces tenemos una población que en muchos casos no sale del nivel que tiene porque no existe el mecanismo, el esfuerzo, el trabajo serio para que dejen de necesitar las ayudas que el país les esté dando. Ahora bien, creo que hay algunos los llaman ayuda, yo no sé por qué los llaman ayudas, subsidios, creo que hay un tema
semántico. Y Pero, en la calle le llaman salve y toalla y lo que tú quieras, pero... o, ¿cómo es? Conquistas o derechos adquiridos. Bueno, eso es otro de todo. tema, eso es otro tema. Pero bueno, creo que hay unos que son muy justificados, pero como decía, no vemos la temporalidad definida en ninguno de estos programas y hemos visto en los últimos días que se propuso un nuevo subsidio a mujeres embarazadas que no estén incluidas en el Seguro Social, sin querer entrar a analizar la propuesta. O sea, es otra figura de subsidio adicional y se ha generado en la opinión pública cierta molestia porque dice, oye, está la gente pagando impuestos y el contribuyente tratando de ponerse, de estar al día con el pago, con la carga tributaria y siguen creciendo los subsidios. Mira, los problemas de los subsidios los han vivido distintos países. Grecia es el ejemplo más reciente, pero en Nueva York hubo un problema muy grave con los puertorriqueños, en donde les daban un welfare y la gente no trabajaba. Entonces, el ocio no es la mejor compañía de la persona y se dedicaban a cosas indeseables y se hicieron una reputación que a todos los latinos nos afectó de alguna manera. Yo creo que hay una cantidad de condiciones que deben ser analizadas de otra manera. Por ejemplo, ¿cuánto nos hemos gastado en el tiempo en el subsidio a la estabilización de la tarifa eléctrica? Eso, o sea, no quiero ni pensar en esa cifra. Pero ahí versus mostraste, lo que hubiera costado la segunda línea de ahí transmisión. mostraste 170 millones y eso porque el año pasado bajamos de 500 megas a 300, ¿no? Pero antes era 200 y tantos millones y por muchos años fue eso. O sea, hubiéramos pagado CHAN 1, 2, 3, 4, la 5, línea de transmisión, hubiéramos pagado las 3 líneas de transmisión, hubiéramos energía pagado eólica, interconexión, energía... hubiéramos hecho lo que sea. Y entonces, ¿cuál sería nuestro costo de electricidad para todos? Porque esas personas no solamente tienen que afrontar el costo de la electricidad, también tienen que afrontar el costo de todos los servicios y los productos donde la electricidad es un costo. Entonces, estamos distorsionando las cosas por no entender que subsidiando el consumo no vamos a resolver el problema. Hay otros tipos de subsidios. El problema es que debemos remediar las causas por las cuales ese subsidio es necesario. En paralelo, como decía, porque claro, sí a veces hay que mantener la ayuda o el subsidio por un tiempo, pero en paralelo. Lo que pasa es que no vemos muchas cosas pasando en paralelo. Claro. Con los programas como el del... O sea, no solo no invertimos para que la gente tenga la capacidad de producir mayor poder adquisitivo, sino que tampoco, por ejemplo, en la electricidad, vemos que si hubiéramos invertido en otra, hubiéramos podido abaratar el costo para todo. Entonces, ¿cuál sería el impacto en el país si eso lo hubiéramos logrado? ¿Cuáles serían los ingresos para el Estado si volviera a haber sido eficiente manejando instalaciones eléctricas? O si fuera accionista de un concesionario, puso una plata y el otro inversionista puso la mitad más uno, por decir algo. O sea, hoy tendríamos dividendos muy interesantes, claro, que podrían atender otras necesidades sociales que tiene la población. Interesante. En el último bloque vamos a seguir hablando de los subsidios, pero también de educación. Ya regresamos. Eco 360.